Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestro abuelito Carl de la película Ut o de la película At, como lo quiera llamar, y vamos a estar realizando en este tutorial parte 2 lo que nos falta, que es la cabeza, el cabello, el saco y otros detallitos que le vamos a realizar. Si no has visto la parte 1 donde ya realizamos todo el cuerpo base, la correa y su moñito o su corbatín, en la parte 1 te la dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras el enlace. Vamos a pasar a realizar la cabeza y pasamos a realizar las demás partes que nos hagan falta. No te lo pierdas. Arranquemos. Vamos a comenzar la cabeza con el mismo hilo que utilizaste para la parte de las manitos, el tutorial parte 1. Vamos a comenzar realizando 12 cadenas para la cabeza. Desde la segunda cadena vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el último punto, en la última cadena, vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a girar y en la parte de abajo de las cadenas vamos a trabajar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el último punto que nos queda vamos a hacer un aumento. Aquí en esta ronda número 1 nos quedan en total 24 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 2. Comenzamos tejiendo un aumento. Seguido hacemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos 3 aumentos seguidos, un aumento, segundo aumento y tercer aumento. Luego tejemos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y seguido hacemos 2 aumentos, 1 y 2. En esta ronda nos van a quedar 30 puntos en total. Pasamos a la ronda número 3. Vamos a realizar un punto, un aumento, luego tejemos 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos un aumento, un punto y un aumento. Lo vamos a hacer 3 veces. Ya hicimos la primera vez un punto, un aumento por segunda vez, un punto y un aumento por tercera vez. Repetimos ese patrón 3 ocasiones. Ahora tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repetimos un punto, un aumento 2 veces. Un punto, un aumento, un punto y un aumento.
En esta ronda 3 nos van a quedar en total 36 puntos. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 vamos a hacer un patrón de 5 puntos. 3, 4 y 5. 5 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda. 5 puntos y un aumento. Y nos van a quedar en total 42 puntos. En la ronda 5 vamos a realizar el patrón de 6 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 48 puntos. Desde la ronda 6 hasta la ronda 17 son 12 rondas que vamos a trabajar de esos mismos 48 puntos. Cuando hemos terminado las 12 rondas de punto sobre punto, en la ronda 17, vamos a ubicar los ojos entre la ronda 12 y 13. Contamos desde donde iniciamos, en la ronda 12 y 13 ubicamos nuestros ojitos. Vamos a ubicarlos con unos 6 puntos de separación entre ellos. Y comenzaremos a rellenar y a comenzar a tejer rondas de disminuciones hasta cerrar completamente nuestra cabeza. Vamos a comenzar la ronda 18 tejiendo 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 y una disminución. 6 puntos y una disminución es el patrón que vamos a repetir en esta ronda 18. Al terminar tendremos 42 puntos. En la ronda 19 vamos a tejer el patrón de 5 puntos, una disminución. Repetimos y tendremos 36 puntos. En la ronda 20 haremos el patrón de 4 puntos, una disminución. Repetimos y tendremos 30 puntos. Así en cada ronda vamos disminuyendo de manera ordenada. En la ronda 21 haremos 3 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. En la ronda 22 haremos 2 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 18 puntos. La ronda 23 haremos 1 punto, una disminución. Repetimos y nos quedan 12 puntos hasta que cerremos completamente nuestra cabeza. Vamos a hacer rondas de disminuciones como les indiqué hasta que cerremos completamente con aguja lanera y hilo. Y el hilo que dejemos larguito para rematar. Vamos a dejar el hilo bien largo para traspasar y poder ubicar la cabeza cosiendo nuestra parte inicial al cuerpo. Vamos a coserlo de esta manera. Desde donde comenzamos tejiendo las cadenas, vamos a coser al cuerpo. Vamos a rellenar muy bien y a terminar las rondas de disminuciones. Así nos ha quedado la cabeza ya cerrada y bien rellenadita. Vamos a dejarla a un lado y vamos a tejer ahora las orejas y la nariz. Para las orejas vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y vamos a hacer en nuestra ronda número 2 un patrón de aumento y un punto. Vamos a tejer aumento, y un punto. Y repetimos, aumento y un punto. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer un patrón de 2 puntos y un aumento. Voy a girar la labor
corto la hebra interna y voy a trabajar en esta ronda 2 puntos, 1 y 2 y un aumento, y repito igual. En esta ronda nos van a quedar 8 puntos en total. Vamos a tejer para finalizar 2 rondas de estos mismos 8 puntos. Y ahí terminaríamos la orejita. Voy a terminar esas 2 rondas, pero les quiero mostrar la otra que ya tengo. Debemos hacer 2. Ya la tengo terminada y dejamos una hebrita larga para coser. ¿Cómo vamos a coserla a la cabeza? La vamos a doblar a lo largo de esta manera y vamos a tomarle unas puntaditas para que nos quede así y la vamos a ubicar a los laterales de nuestra cabeza de esta forma. Vamos a terminar y a realizar la segunda. Para la nariz vamos a realizar dentro de un anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos para terminar con 12 puntos en total. Y así vamos a ir avanzando en las siguientes rondas realizando aumentos. La siguiente ronda vamos a hacer aumento y un punto. Repetimos toda la ronda y nos quedarán 18 puntos. Cuando termines esa ronda vamos a realizar la ronda número 4, en donde vas a tejer los mismos 18 puntos que tenemos en la última ronda. Una ronda de punto sobre punto. Ahí terminaríamos la nariz y dejamos una hebrita larga para coser al rostro. A la nariz le vamos a echar un poquitito de relleno, no mucho, y lo vamos a ubicar en la misma línea donde terminan nuestros ojos. En esa ronda vamos a ubicar la nariz, pero no la vamos a dejar completamente abierta porque no nos daría espacio para la boca. Vamos a abarcar solamente 5 rondas. 1, 2, 3, 4, 5. Y donde termina esas 5 rondas, le vamos a poner alfileres y esta forma es la que le vamos a dar a la nariz. Y ahí sí la cosemos y le hacemos después el bordado del rostro, la boca y las demás partes. Vamos a pasar a realizar el cabello. Vamos a comenzar con el cabello y lo vamos a realizar en hilo blanco o lo puedes realizar también en un hilo gris o color plata, como quieras. Yo en este caso utilicé el blanco. Vamos a realizar con hilo blanco 5 cadenas y en la segunda cadena vamos a realizar un punto, seguimos trabajando 2 puntos y 3 puntos. En la última cadena que tengo voy a realizar 3 puntos en esa última. 1, 2 y 3. Cuando giro en la parte baja de las cadenas voy a realizar 1 y 2 puntos. Me queda un punto de cadena y en el último voy a realizar un aumento. En esta primera ronda nos van a quedar en total 10 puntos. Pasamos a la ronda número 2. Recuerda que estas rondas las vamos a tejer tomando solo el bucle trasero para que nos quede el bucle delantero y trabajar ahí las tiras de cabello. Vamos a comenzar la ronda 2 trabajando un aumento.
Luego trabajamos 2 puntos. Hacemos luego 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Trabajamos 2 puntos. 1, 2 y terminamos esta ronda tejiendo 2 aumentos. 1 y 2. En esta ronda 2 nos van a quedar en total 16 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a trabajar primero un punto, seguido un aumento. Luego hacemos 2 puntos, 1, 2 y empezamos a trabajar un punto, un aumento 3 veces. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Luego realizamos 2 puntos, 1 y 2. Luego trabajamos un punto y un aumento por 2 ocasiones. Y así terminamos nuestra ronda número 3. En esta ronda número 3 nos quedaron 22 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 4. No olvides que todas deben estarse trabajando tomando solo el bucle trasero. En la ronda 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Luego haremos 2 puntos, 1 y 2. Luego trabajamos el patrón de 2 puntos y un aumento por 3 repeticiones. Dos puntos y un aumento en 3 veces. Listo. Luego trabajamos 2 puntos, 1 y 2. Y luego trabajamos otra vez el patrón de 2 puntos, un aumento en 2 ocasiones. Y ahí terminamos la ronda número 4. Terminada esa fila número 4, esa ronda número 4, nos van a quedar 28 puntos. Pasamos a realizar las tiras de cabello. Vamos a comenzar realizando la primera que va frente a una de las orejitas y la vamos a hacer de 9 cadenas. Desde la segunda cadena nos vamos a devolver haciendo medias varetas o medio punto alto. Vamos a hacer las tiras de cabello con esta puntada de medio punto alto o media vareta. Vamos a hacer 8 medias varetas devolviéndonos. Cuando lleguemos a la base del cabello, vamos a hacer un punto deslizado en el punto inmediatamente siguiente. Estas que vamos a hacer a continuación van a ser las que van en la parte de la frente, en la parte delantera. Vamos a realizar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda nos devolvemos haciendo punto deslizado, luego punto bajo y terminamos las 2 últimas cadenas con media vareta. En el siguiente punto de la base hacemos un punto deslizado. Vamos a repetir esto por 8 tiras de cabello, de estas de 5 cadenas. Tenemos en total ya 8 tiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando la primera que hicimos para la orejita. Vamos ahora a realizar la otra de la otra orejita del otro extremo. Repetimos la primera que hicimos. Hacemos 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando media vareta.
hasta llegar a la base de nuestro cabello. En la base del cabello vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora vamos a comenzar a realizar las tiras de cabello que van detrás de la cabeza. Son un poco más largas para que abarque más hasta la nuca. Vamos a hacerlas de 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando medias varetas. Cuando lleguemos a la base del cabello, en estas tiras sí vamos a saltarnos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ya voy llegando a la base del cabello. Y voy a saltar un punto y en el siguiente un punto deslizado. Voy a repetir este mismo procedimiento de 13 cadenas por todo lo que me resta de ronda, saltando un punto en la base. Ya les indico cuántas tiras de cabello nos salen de 13 cadenas. Así nos ha quedado el cabello, las tiras que acabamos de realizar de 13 cadenas. Nos han salido 9 tiras en total de 13 cadenas. Ahora vamos a pasar con punto deslizado a la siguiente ronda donde nos quedó la hebra trabajando el bucle trasero. Vamos a ubicarnos acá donde terminamos la última tira al ladito de la tira de la oreja. Y vamos a hacer puntos deslizados de ubicarnos en la ronda siguiente donde tenemos el bucle delantero para trabajar las tiras. Punto deslizado y llego ya aquí al bucle delantero. Voy a empezar a trabajar de esta manera encima de las tiras que acabamos de hacer de 13 cadenas. Y vamos a trabajar tiras de 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Desde la segunda cadena comenzamos a trabajar, como les indiqué, todas las tiras son en media vareta, hasta llegar a la base del cabello. Cuando lleguemos a la base donde tenemos las hebras delanteras de la base, allí vamos a saltarnos un punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Y repetimos estas mismas tiras de 14 cadenas hasta llegar al otro extremo donde tenemos la otra tira de la orejita. Vamos a trabajar todo este alrededor encima de estas. Y vamos a ir tomando la hebra delanteras que nos quedó allí en esa ronda hasta llegar al otro extremo donde tenemos esta tira que es de 9 cadenas que hicimos para la orejita, todo el espaldar. Y allí volvemos a cambiar y empezamos la parte delantera de esa ronda a trabajar las tiras pequeñas que van sobre la cabeza o la parte de la frente, que son estas de 5 cadenas. Ya les indico cuántas tiras nos salen desde aquí hasta donde debemos trabajar. Vamos por la mitad de nuestra segunda capa de cabello. Ya realicé, nos salieron 7 tiras hasta el otro extremo, tapando toda la parte de atrás de nuestra cabeza. Estas 7 tiras que acabamos de hacer de 14 cadenas. Vamos ahora a pasar a la parte continuando nuestra segunda capa de cabello, nuestra segunda
ronda, aquí estas hebras de la parte de adelante donde tenemos estas pequeñitas, vamos a repetir las pequeñitas de 5 cadenas. Vamos a continuar haciendo tiras de 5 cadenas como estas que hicimos acá, haciendo desde la segunda cadena un punto deslizado, la siguiente un punto bajo y en las dos últimas cadenas 2 medias varetas. Y en la base saltamos un punto y en el siguiente un punto deslizado. De aquí en adelante, terminando esta segunda capa de cabello y las dos que nos faltan, porque si ustedes observan nos faltan 2 rondas donde tenemos la hebra delantera allí para trabajar hacia la parte interna. Esas 2 que nos hacen falta también las vamos a hacer de estas mismas tiras de 5 cadenas. Ya no vamos a hacer más tiras largas. Vamos a hacer de aquí en adelante pasando hacia la siguiente y luego hacia la interna de 5 cadenas y saltándonos un punto en la base. Vamos a hacer todas estas que nos hacen falta y les muestro cómo ubicaremos el cabello en la cabeza. Hemos terminado todas las tiras pequeñas de la parte de arriba. Lo ubiqué unas tiras con alfileres y me falta ubicar las otras en los espacios que nos quedan. Las vamos a jalar que nos queden todas del mismo nivel y le ponemos alfileres para que nos queden del mismo largo y podamos coser y tomar las puntadas mucho más fácil. Dejé una hebra larga para coser y ahora voy a tomar nuevamente el hilo blanco y vamos a trabajar estas tiras que van frente a la oreja, que son 2, las tiras que hicimos de 9 cadenas, estas 2. Con estas 2 vamos a hacerles por el bordo unas tiras de 5 cadenas. Aquí en este bordo, donde lo tenemos, yo ya había puesto con alfileres y se me dificulta un poco, pero ustedes lo pueden trabajar sin haberlo ubicado en la cabeza. 5 cadenas y repetimos esas tiras pequeñas que hicimos de punto deslizado, punto bajo, media vareta y otra media vareta, saltamos un punto y hacemos esto. Repetimos lo mismo en la siguiente. Vamos a hacer eso por todo el borde de las tiras de 9 cadenas. ¿Listo? ¿Cuál es la idea con estas tiras? Ahorita lo termino aquí, este pedacito que me falta. Que cuando lo ubiquemos frente a la oreja, estas podamos pasarlas hacia atrás de esta manera. Así. Las podamos pasar hacia atrás y nos queden unas así hacia atrás y lo mismo en este otro extremo, en esta tira de 9. Hacemos lo mismo por este borde y pasamos las tiras como nos quedaron aquí en la parte de la frente hacia atrás, hacer lo mismo en los costados. Bueno, mis chicas y chicos, mis queridos y amados, quiero contarles cómo vamos a ubicar el cabello. Esto que ustedes ven acá, el rostro, ya le cosimos la cabeza al cuerpo, ya le cosimos el moñito, le cosimos la correa y ubicamos las orejas y la nariz. Como les indiqué, la nariz, como ya les había indicado, lo que le hicimos a la correa fue hacerle unas puntaditas del mismo hilo del pantalón. Y aquí con hilo plata o hilo gris hicimos un cuadro y una lineecita. Eso lo hacemos con la aguja lanera. En el rostro, las orejas van en la misma dirección de nuestros ojos, como les indiqué, doblándolas, ¿listo? Y en los ojitos solamente le pasé unas hebras encima de la pepita, desde la parte interna del ojo hasta la parte externa, en el lateral, a la mitad de nuestro ojo. Le pasamos esas lineecitas como unos párpados solamente, ¿listo? Como lo pueden ver ahí. Y como les indiqué, ya les estaba hablando de cómo ubicar el cabello, ya ubiqué las tiras largas en la parte de atrás, las tiras cortas aquí puedes ubicarlas como quieras o dejarlas así. En mi caso creo que le voy a dar unas puntaditas aquí a unas que se me levantan y estas hacia un ladito.
Estas de aquí que ya les indiqué cómo tejerlas, las ponemos hacia atrás. Salieron 3 tiras de 5 cadenas. Igualmente aquí no lo he puesto, voy a ubicar primeramente esta tira delante de la oreja. Todo esto, el tipcito es poner alfileres. Y cuando estemos cosiendo, se nos hace mucho más fácil pasar la puntadita y retirar el alfiler, ¿cierto? Es muchísimo más fácil. Entonces ubicamos una tira, luego la otra por aquí, con alfiler y luego la otra por aquí. Ahí tengo unos alfileres viejitos, pero sirven. Y así ubicamos la parte de los laterales. Si ven que queda muy diferente, un poco más gruesito, con más volumen en estos costados donde necesitamos ese volumen de cabello. Y esta partecita, como les indiqué, si quieren con la aguja y con el hilo le hacen unas puntaditas como quieren que quede el cabello en la parte de arriba. Vamos a pasar a realizar el saco, que es lo que nos hace falta para terminar. Vamos a comenzar con nuestro saco, que ya es lo último que nos queda. Vamos a realizarlo del color o del hilo con que hayas trabajado los zapatos, de ese mismo tono, un café oscurito. Vamos a realizar 40 cadenas inicialmente. 1, 2, 3, bueno, voy a realizar las 40 cadenas. Cuando tengamos las 40 cadenas, vamos a empezar desde la segunda cadena a realizar media vareta. Vamos a realizar todo el saco en media vareta. Vamos a hacer una fila de media vareta de 39 medias varetas. Y vamos a trabajar el saco en filas. Vamos a pasar a la fila 2, vamos a subir con una cadena y giramos la labor. Vamos a empezar trabajando 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer en esta ronda 2 la abertura para los brazos. Vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos vamos a saltar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo continuamos tejiendo la fila. Vamos a tejer 15 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Repetimos el mismo procedimiento. Hacemos 6 cadenas. Y nos saltamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo. Y terminamos la fila, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar la fila 3 y otras que ya les voy a indicar cuántas vamos a realizar de estos mismos 39 puntos. Aquí en la fila 3 vamos a trabajar tomando la cadena. Sobre las 6 cadenas vamos a hacerla tomando la cadena y esta abertura al final vamos a desarrollar las mangas o la parte de los brazos. Vamos a trabajar la fila 3 completa y continuamos en filas y ya les indico cuántas filas vamos a realizar. Van a tejer en total 9 filas de punto sobre punto. Vamos a tejer 9 filas desde
la abertura de nuestros brazos. Vamos ahora a tejerle un bordo por todo alrededor de punto bajo. Vamos a empezar subiendo por este lateral. Por cada fila vamos a tejer un punto bajo en cada una de las filas. Cuando lleguemos a la parte de arriba, tejemos sobre las cadenas por las que comenzamos la labor. Luego tejeremos por la parte lateral y luego por la parte de abajo hasta donde comenzamos. Vamos luego a tejer la abertura de los brazos de las mangas, también trabajadas con media vareta. Ya les indico cuántos puntos y cuántas rondas. Vamos a realizar las mangas y vamos a enhebrar en la parte baja de nuestra abertura. Vamos a tejer las mangas también en media vareta. Vamos a comenzar tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tejer un punto en la esquina. 8. Ahora continuamos por los otros puntos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y uno en la esquina de este lado, 17. 17 puntos vamos a tejer para las mangas. Todas las filas deben tener los mismos 17 puntos. Vamos a tejer en total 8 filas, 8 rondas de estos mismos 17 puntos. Vamos a tejer en total 8 rondas. Y al finalizar vamos a tejer una ronda de punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en ambas aberturas. Yo ya termino ahorita esta que estamos haciendo y esta ya la terminé como les indiqué. 8 rondas y una de punto bajo. Dejé una hebrita para esconder ahorita con la aguja lanera y ahí terminaríamos lo que es nuestro saco. Bueno, acá tenemos terminado ya nuestro abuelito y les voy a dar unas indicaciones. Yo he tenido que hacerle unas gafitas cuadraditas de alambre forrado porque no consigo por aquí donde yo estoy gafitas cuadradas ya elaboradas. Entonces en alambre me he guiado con un cuadrito que tengo de tapita para poder hacer el marco y que me quedaran del mismo tamaño los dos marquitos, ¿vale? Pueden guiarse por videitos en internet o comprarlas ya terminaditas en cuadrado. Les recomiendo que sean grandecitas porque él las tiene muy grandes. Y también que si no las consiguen negras o forrado en negro, pueden forrarla con el hilo tejiéndole unos puntos bajos o pueden también forrarla manualmente con el hilo negro. He decidido hacerle las cejitas con unas líneas con la aguja lanera, son muy fáciles de hacer, 3 lineecitas de hilo blanco. En cuestión de la boca, simplemente debajo de donde está ubicada la nariz le pasamos de un extremo a otro y unas lineecitas en cada extremo. En cuestión del saquito, ya lo habíamos terminado, simplemente se lo colocamos y con un ganchito de ropa le hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico 6 puntos bajos y se lo colocamos al ganchito de ropa. Es algo así, como lo pueden ver. Es muy facilito. Esto es un detalle que él tiene una tapita puesta en su saco si lo desean realizar, si no lo pueden dejar omitiendo esta parte.
Y así hemos terminado todo nuestro abuelito. Espero que te guste. Vamos a realizarle algo adicional y es los globitos. Vamos a colocarle unos globitos que te los voy a subir en otro video tutorial muy cerca estos próximos días para que puedas realizarle los globitos y colocárselos a una de sus manitos o también como algo adicional aparte de quitar y de poner. Así que quédate al pendiente, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el video de los globitos y también el video de su esposa. Sí, también vamos a hacer a su esposa en versión amigurumi. Así que activa la campanita, suscríbete para que estés pendiente. Etiquétame cuando suba la fotico de tu proyecto terminado. Espero lo disfrutes. Bye bye.